Escucharemos una prédica del pastor Sunguk Cho de Corea. La fecha de la prédica es el 13 de diciembre del 2020. Quien interpreta de coreano para inglés es la misionera Nina. Amén. Antes de compartir el pasaje de hoy, quisiera compartir una historia breve. Dios es invisible, pero Él está vivo. Él es invisible, Dios es invisible. Conocemos el pasaje de Juan 4:24 que nos dice que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, es invisible. En otras palabras, no podemos verlo. Cuando decimos que es invisible, no simplemente significa el hecho de que no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Significa también que no podemos entender a Dios o conocer a Dios. Incluso si tratamos durante mucho tiempo con diferentes métodos, con nuestra tecnología más avanzada, o con nuestros mejores esfuerzos. Pero Dios existe, y existe así. Dios es espíritu y Él es invisible. Y no es una declaración simple. Mucha gente dice, bueno, si Dios se muestra, yo voy a creer en Él. Pero Dios no hace eso así, esa no es la voluntad de Dios. No podemos descubrirlo verdaderamente, incluso si tratamos con muchos métodos físicos. Vamos a buscar algunos pasajes. Por favor, veamos 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí Dios está descrito en este pasaje como el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio. Él es espíritu, por tanto Él es invisible, pero no solamente eso. Entonces podemos entender que Dios nos aparece así al hombre. No podemos conocerle aunque tratemos con cualquier método posible. Esto es algo muy importante. Cuando usted comienza a reflexionar acerca de la declaración de que Dios es invisible, entonces uno es capaz de aprender muchas cosas. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro entendimiento, uno comprende que, bueno, no es mejor para persuadir a las personas y para hacer que más gente crea que Dios se vuelva a ellos y se aparezca, pero no es lo que la Biblia dice. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 14 y 15 nos da un mensaje muy importante. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces los ojos de la gente están cerrados, y los oídos están bien sordos. Y aquí dice que ellos puede que vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero el Señor tiene mucho cuidado de eso. Porque no es la voluntad de Dios el mostrarse a sí mismo a grandes multitudes. Y hacer que todas estas multitudes se vuelvan a Dios. Por ejemplo, Dios realiza un gran milagro para que todo el mundo entonces sea capaz de reconocer que, oh, ese es Dios. Es la obra de Dios. Queremos creer en Dios ahora. Pero Dios no obra de esa manera. Dios realmente se esconde a sí mismo completamente. Por ejemplo, si nosotros vivimos 100 veces más de la esperanza de vida que nuestra vida dura, incluso si viviéramos toda esa cantidad de años, no seríamos capaces de ver a Dios. Aunque estudiásemos mucho e investigásemos mucho, no seríamos capaces de verle. Dios se esconde completamente de manera tal que únicamente podemos conocerle y comprenderle y acercarnos a Él a través de la fe. No es una declaración simple la que dice que Dios es espíritu y que no podemos verle. No podemos acercarnos a Dios a través de ningún método humano. No podemos de ninguna manera acercarnos a Él. Y Dios permite un método para que nos acerquemos a Él a través de la fe. Dios es invisible. Y podemos conectar esta idea a otra idea. A la idea de que Él es sin fin. Él es ilimitado. Porque Dios no se limita por tiempo y espacio. Él es eterno. Él es ilimitado. Y por tanto no podemos verlo. Por ejemplo, ustedes ven los arroyos y ustedes ven el mar. Ustedes ven estos peces que viven ahí adentro. ¿Será que estos peces que viven ahí adentro saben cuán grande es el océano? Aunque ellos viven en el océano, no pueden imaginar cuán grande es el océano. Cuán grande área es este océano. Aunque viven dentro del océano, realmente no pueden percatarse de lo grande que es. Las personas que son limitadas realmente no pueden entender este Dios que es ilimitado. Por eso es que nosotros podemos verlo únicamente a través de la fe.
Dios es invisible. Por eso es que con el acercamiento humano o con las cosas humanas no podemos acercarnos a Él y no podemos percibirlo a Él. Como leímos en 1 de Timoteo, Él es inmortal, Él es el invisible. Él es el sabio y eterno Dios. Vamos a leer ahora 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Dios es inmortal y habita en esta luz inaccesible. Pero no solamente eso, sino que nadie de los hombres ha podido verlo ni lo puede ver. Dios es invisible. Entonces, como Dios es invisible, entonces no existe. No. Aunque es invisible, Él existe. Él es el invisible, pero Él está verdaderamente vivo. Si podemos describir su carácter en una oración, podemos decir que Dios es el Dios invisible, pero que está vivo. Está verdaderamente vivo. Veamos Jeremías capítulo 10, verso 10. Jeremías capítulo 10, verso 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Yo creo que este es un verso muy precioso. Dios está vivo. Cuando decimos que está vivo, es que ahora mismo está vivo y que está activo ahora mismo. Dios ha creado todo el universo y Él está sosteniendo todo el universo en este orden. Por ejemplo, la Tierra está rotando alrededor del Sol, pero si Dios no sostiene esto, digamos que la Tierra se desvía un poquito, todo se volvería un desastre al momento. Nosotros estamos saludables y es cuando cada célula en nuestro cuerpo desempeña el rol adecuado. Nosotros no podemos controlar cada célula de nuestro cuerpo. Dios está controlando nuestro sistema corporal. Si Dios deja de controlar este sistema corporal, entonces simplemente dejamos de existir. Y todo el universo es de esta manera, está siendo controlado por Dios. Así como el ejemplo que les di del pez que está en el agua, que no puede saber cuán grande es esta magnitud del agua. De esa misma manera nosotros estamos en Dios y dependemos de Dios, pero realmente no podemos entender a este Dios. Dios es quien creó todo el universo y quien opera en todo el universo y quien sostiene todo el universo y quien gobierna todo el universo. No solamente eso, pensemos en la historia de la humanidad. Han existido muchísimos eventos que han podido haber destruido toda la raza humana. Si pensamos acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y acerca del control de Satanás, han existido muchísimas posibilidades donde la raza humana ha podido ser extinta, ha podido ser destruida. Pero Dios se encontraba sosteniendo y guardando la historia de la humanidad. Dios controla la historia de la humanidad y por eso la historia de la humanidad no tiene otra opción sino continuar. ¿Y qué hay acerca de tu vida personal e individual? Tú sabes muy bien que cuando tú miras atrás hacia tu pasado, todo ha sido obra de Dios. Tú tienes este tipo de momentos donde tú comienzas a recordar toda tu vida pasada y tú piensas y te pones a reflexionar si algo solamente de tu pasado hubiese cambiado, si algo hubiese sido interferido de todo lo que tú has vivido, no estarías hoy donde se encuentras. Si tú reflexionas acerca de tu pasado muy cercanamente, te podrás dar cuenta de que Dios estaba sosteniendo y guardando tu vida pasada. Dios realmente se encuentra guiando mi vida y se aferra a mi vida. Y por tanto, por esa razón es por la cual existimos hoy. Y en el medio de esta historia de la humanidad, Dios continúa trabajando, aunque no se ve. Continúa obrando en su plan para la salvación. Aunque es invisible, Dios se encuentra trabajando de una manera muy específica. Y como las personas no pueden ver a Dios, entonces no pueden creer. ¿Qué cosa creemos? ¿Qué cosa hay que creer? Nosotros creemos en Dios, quien es invisible, pero está vivo. Hay una historia que muestra muy bien que Dios es invisible, pero está vivo. Espero que seamos capaces de encontrar este mensaje tan importante a través de la vida del profeta Eliseo, del profeta Elías. Veamos Primera de Reyes, capítulo 18. Déjenme primeramente introducirlos en el trasfondo de esta historia. Cuando Elías era profeta, había un rey que se llamaba Acab durante sus días. Y era un rey muy malo delante de los ojos de Dios. No solamente Acab, sino también sus súbditos y toda la gente del pueblo de Israel realmente se volvieron en contra de Dios. Le dieron la espalda a Dios. ¿Hasta qué punto esto fue así? Si vemos el verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es lo que Elías le dice al rey Acab. Está sugiriendo algo muy grande a nivel nacional.
¿Quién es el verdadero rey? ¿Es Dios el verdadero rey o Baal u otro ídolo el verdadero rey? Probemos verdaderamente quién es el verdadero Dios. Y lo vamos a hacer frente a toda la gente. Y la oración que reciba la respuesta será porque el Dios verdadero habrá respondido. Entonces Elías está haciendo esta sugerencia. Y lo que van a hacer es que van a construir dos altares. Un altar va a ser puesto y va a ser servido por Elías. Y el otro altar va a ser puesto y va a ser servido por los profetas de Baal y los de Acera. Vamos a tomar este animal y vamos a ponerlo sobre el altar. Y vamos a orar. Y cuando el fuego descienda, vamos a reconocer que el que ha respondido y el que ha enviado el fuego es el verdadero Dios. Y podemos ver en el verso 19 estos profetas que comían en la mesa de Jezabel. Jezabel era la reina. Y el número total de los profetas es bastante. El número es 850 profetas. Y es una gran cantidad de personas. El profeta que estaba sirviendo a Dios era solamente uno, Elías. Y estas profetas que estaban sirviendo a Baal y Acera eran entre todos, eran 850. Y ellos estaban cenando con la reina y el rey. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Pero ¿qué ha pasado? Ellos no están creyendo más en Dios. Y todas estas personas ahora están siguiendo la idolatría, están siguiendo los ídolos. Pero no solamente la gente, los líderes del pueblo, los líderes religiosos y los reyes están en la línea principal de esta idolatría, estos ídolos. Y esta es la situación en que se encontraba el pueblo. Pero miremos la fe de Elías en tiempos como estos. Piénselo bien, es una persona en contra de 850. De una manera precisa, solamente el número de los profetas era 850, pero detrás de todos estos profetas estaba todo el pueblo de Israel. Podemos ver que la situación es bastante seria. Israel, todo el pueblo de Israel con todos estos profetas en contra de Elías. Y Elías hace esta sugerencia. Pero entonces, si se pierde, ¿qué va a pasar? Si Elías pierde, va a ser asesinado. Él está dando su vida en hacer esta sugerencia. Está arriesgando toda su vida con esta sugerencia. Y el rey Acab aceptó porque él dijo, bueno, ahora si él falla yo lo voy a poder matar. Veamos el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Preparadlo vosotros primero, pues sois los que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Cuando dice la palabra que estaban saltando cerca del altar, no significa que estaban saltando para divertirse. Cuando ustedes ven estos hechiceros, estos espiritistas, estas personas tratan de hacer este tipo de danza y hacer este tipo de saltos para recibir este espíritu maligno. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Desde la mañana hasta el anochecer prácticamente pasaron todo ese tiempo gritando a su Dios. Y dice la palabra que estaban realmente cortándose a sí mismos, chorreando sangre. Piénsenlo. Imagínate que tú eres Elías y estás en esta situación. Tú estás en medio de esta situación. ¿Con qué corazón tú estarás ahí? ¿Qué tú estarás pensando? Imagina yo 150 profetas delante de ti haciendo todas estas danzas, todos estos saltos frenéticos, cortándose con lancetas y clamando a gran voz. ¿En qué tú vas a pensar? ¿Cómo está tu corazón? Tú vas a pensar, si Dios no me responde, estoy muerto. Es el fin para mí si Dios no me responde. Yo no debería de haber sugerido esto. Quizás tú pensarías eso. Es lo lógico, es lo que tú podrías tener en este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero Elías, vamos a ver lo que él dice. El verso 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías estaba burlando de estos profetas. Estaba haciéndole burla. Su Dios está durmiendo, o está trabajando, o se fue de camino. Sigan gritando ahí a ver si lo despiertan. Elías está burlándose. Bueno, ustedes están tratando de adorar a su Dios, pero realmente no se despierta. Debe ser que está bastante ocupado y no les hace caso. Ahora estoy hablando acerca de la fe de Elías. Elías no vio a Dios. Elías no podía ver a Dios. Y por supuesto es diferente a nosotros porque él fue capaz de escuchar la voz de Dios. Pero de igual forma no fue capaz de ver a Dios. Pero una cosa sí tenía clara, él creía que Dios está vivo.
Él creyó en Dios, quien es invisible, pero está vivo. Aunque todos los israelitas le dieron la espalda a Dios y se fueron a la idolatría, Elías mantenía su fe. Y él está haciendo todo esto, él se encuentra haciendo toda esta prueba, todo este sacrificio delante de Dios, porque él quería que todos los israelitas volvieran a Dios. Elías quería remover, quitar todos estos ídolos y toda esta idolatría del mundo y conectar a esta gente separada con Dios, traerlos de vuelta a Dios. Por esa razón él está haciendo todo esto. Y si miramos el verso 30 dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías reunió a todas las personas, a todo el pueblo. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue reparar el altar, arreglar el altar que estaba arruinado. El altar del Señor. Es porque el altar del Señor estaba destruido. El altar donde se suponía que dieran estas ofrendas a Dios estaba arruinado, destruido por completo. ¿Y por qué estaba así el altar? Porque ahora la gente estaba buscando la idolatría, estaba buscando servir a los ídolos y se olvidaron del altar de Dios. No estaban adorando a Dios, no estaban sirviendo a Dios y el altar estaba arruinado. Es muy similar a las iglesias que están destruidas hoy día. Y podemos ver desde este pasaje cómo este pueblo de Israel estaba huyendo de Dios y le dio la espalda. Él arregló el altar del Señor. Y Dios está buscando esta clase de fe dentro de nosotros. Porque en muchos casos las personas tienen fe, pero al final es para su propio beneficio físico. Y ellos al final están dándole la espalda a Dios. Sin importar la fe de otras personas o la fe del mundo, nosotros tenemos que mantener nuestra fe así mismo como Elías mantuvo su fe. Tenemos que hacerlo así como Elías lo hizo. Tenemos que reparar el altar del Señor. Este altar que está arruinado. Y podemos ver cuán arruinado está. La fe, la iglesia, la vida cristiana, todo está arruinada. Está destruida, está caída. Y el estándar de los buenos creyentes o los creyentes de fe está destruido también. Y el estilo de vida que guarda el plan de Dios, que guarda la fe de Dios, que guarda la palabra de Dios, ese estilo de vida, estas personas con este estilo de vida, está destruido, está arruinado completamente. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso fue lo que hizo Elías. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y con estas piedras le estaba reparando ahora el altar. En el verso 32 nos dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Entonces aquí en el altar, alrededor del altar, él hizo una zanja. Esta zanja es para que el agua fluyera. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Podemos ver cuánto él creía. El fuego debería de venir. No bastaba con este fuego que debería de venir y debería de quemar el toro. Él le dijo ahora: también derramen agua sobre todo esto. Él está haciendo esta situación incluso mucho más radical de lo que originalmente era. Derrama esta agua 3 veces. Así es como Elías muestra su fe. Derrama el agua 3 veces. Y este número 3 se refiere a un número perfecto. Significa derramar el agua hasta el máximo nivel de perfección. A pesar de que hay agua, Dios va a quemar todo esto. Y en el verso 36, Elías comienza a orar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Cuando ustedes miran en la Biblia, hay ciertos pasajes en los cuales explican quién es Dios. Por ejemplo, hay un pasaje que habla acerca del Dios de las naciones, o el Dios de amor, o Dios de Israel. Esos son los nombres con los cuales se explica a Dios o se refiere hacia Dios. Uno de los nombres más usados para Dios es este: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Dios de Israel. Esta es la manera en que se describe a Dios en un gran mayor número en la Escritura. Significa que yo soy el Dios de ellos. Ellos son verdaderamente mi pueblo. Y significa que el Señor está muy orgulloso de ser su Dios. Y como ellos se encuentran viviendo físicamente, pero ahora se encuentran vivos también espiritualmente, por eso es que yo soy Dios de ellos, de los vivos. Y Dios se siente muy orgulloso de tener este nombre. Y Dios quiere ser tu Dios. Y como Dios es Dios de vivo y es tu Dios, Él va a estar muy orgulloso de ser tu Dios. Verdaderamente los bendigo en el nombre del Señor para que puedan vivir una vida, para que quieran vivir una vida, incluso aunque no tengan fe,
para que puedan vivir una vida como Elías, que viviendo así guarden la fe y mantengan siempre la fe. No se trata de que la situación esté difícil, porque vemos que Elías está haciendo él mismo la situación incluso mucho más difícil de lo que ya era. Verdaderamente creyó, si Dios obra sobre este problema o situación, Dios lo puede resolver completamente. Y realmente él se impulsa él mismo y se pone en una situación más difícil y más radical. Hermanos y hermanas, Dios está vivo. Lo que Elías dijo fue lo siguiente. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Lo segundo que él dice es que yo soy tu siervo. Y lo tercero, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no estaba actuando por impulso o por emoción, por algo que se le imaginó o se le ocurrió hacer. Elías está diciendo: yo estoy haciendo esto porque esta es la orden de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Dios hizo que esta gente de Israel conocieran tres cosas: que Dios es un Dios real y es el único Dios, y que Elías es su siervo, el siervo de Dios. Y lo tercero, que todo esto que Elías estaba haciendo es la obra de Dios y que Elías lo hizo por la orden de Dios, por la voluntad de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vives y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es el verso 37. Elías rogaba: por favor, obra en sus vidas para que ellos puedan ver que tú eres real, para que te puedan conocer. Y al mismo tiempo para que sus corazones se vuelvan a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Dios obró de una manera perfecta. No solamente consumió el holocausto, sino la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja, todo. Entonces, todo el pueblo, cuando vio esto, ¿qué pasó? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que podemos ver cuán malvado el corazón de estas personas estaba. Antes de esta gran obra que ellos no podían negar, ellos se presentan de nuevo ante el Señor. Y después de todo esto, Elías terminó matando a todos los profetas de Baal y de los otros ídolos, los ídolos de Acera. Esta gran reforma ocurrió en Israel. Elías no podía ver a Dios con sus ojos físicos, pero él creyó que Dios está vivo. ¿Hasta qué punto Elías creyó esto? ¿Hasta qué punto fue su nivel de fe? Él se puso en una situación incluso más radical. Él hizo otra situación más difícil para que las demás personas pudieran ser capaces de ver: Dios está vivo, Dios está obrando y Dios está teniendo el control de todo. Un pastor hizo la siguiente confesión: hay muchas carreteras muy cómodas y fáciles por las cuales viajar, pero yo no quiero coger estas carreteras fáciles y cómodas para viajar. A propósito, yo escojo un camino, una carretera de obstáculos y más difícil que normalmente las personas no escogen. Y él escoge este camino tan difícil y de obstáculos porque quiere mostrarle a las personas y a todo el mundo que su obra no es una obra hecha por sus propios esfuerzos ni por su obra humana, sino que es una obra hecha por Dios. Aquel que quiere mostrar, aquel que quiere revelar que Dios está vivo, que Dios está obrando y que Dios está activo, Dios va a obrar sobre esa vida. Aquellas personas que son fieles hasta el final y aquellas personas que glorifican siempre a Dios con su vida, Dios va a trabajar con esas vidas de esas personas. Y hay otro ejemplo. Conocemos muy bien esta historia. Es acerca de David. Veamos el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 17. Es la pelea de David y Goliat. Y esta pelea realmente simboliza muchas cosas. Este mundo es como Goliat. Es muy poderoso. Cómo se manifiesta el mundo, el poder que tiene el mundo, el sistema que tiene el mundo, es muy poderoso, es muy grande. Y en muchísimas ocasiones es muy difícil vivir como creyentes de Cristo en el mundo. Y no podemos vencer al mundo si no tenemos esta fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Goliat aparece entonces. Goliat vemos que pasa al frente y los israelitas estaban al otro lado. Y Goliat comenzó a gritar: traigan a uno que represente a todos ustedes. Y con esa persona, con ese que ustedes traigan que los represente a ustedes, yo voy a pelear y se va a acabar todo. Aquel que tenga fe, aquel que se confíe, venga. Y por 40 días Goliat hizo lo mismo, pero no solamente así, sino que maldecía a Israel. Y maldecía al Dios de Israel.
David no estaba enlistado en el ejército aún, significa que él era un joven muchacho. Y David se pone estas armaduras del rey Saúl, pero le quedaban muy grandes y eran muy pesadas, así que podemos imaginar. Podemos pensar que David era muy joven aún. Si vemos el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por todos estos 40 días en los cuales Goliat estuvo lanzando insultos, nadie del pueblo de Israel fue capaz de pararse enfrente de Goliat y decir, yo voy a pelear. El rey estaba muy frustrado por todo esto, incluso llegó al punto de hacer un anuncio, de hacer un decreto. Si alguien se levanta y pelea contra este Goliat y vence, le voy a dar una gran recompensa e incluso le voy a dar a mi hija para que se case con él. Y era el punto de que todo el mundo estaba así y aparece este muchachito tan joven, David, y le dice, rey, yo voy a pelear. Y el rey lo mandó, sí, dale, pelea. ¿Será que él está en su sano juicio? Este jovencito viene ahora con 5 piedras en el bolsito y me dice que quiere pelear y yo lo dejo ir para que pelee con este gigante. Y yo le digo, dale, perfecto, dale adelante, dale. Y el rey Saúl realmente era un general que había peleado en muchas guerras, pero no podía ir en contra de Goliat porque Goliat era un gran guerrero. Y si miramos el verso 45, podemos ver lo que sucedió. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará a ti hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La batalla es del Señor. Dios tiene la absoluta soberanía, y todo será hecho conforme a su voluntad. Y estas son las personas, son el pueblo que cree en ese Dios. Los israelitas decían, yo creo en Dios, pero cuando las situaciones se levantaban, entonces no podían creer nada. Simplemente estaban temblando y sacudiéndose de miedo. Y en tiempos como estos, Dios levanta a personas, a hombres como David y como Elías. Y esto ocurrió alrededor de 3000 años. Estos eventos realmente nos están dando un mensaje muy importante. Dios está vivo, aunque es invisible. No podemos presentarnos y acercarnos a Dios, no podemos entender a Dios. Si no tenemos fe, no podemos hacer nada. Aunque es invisible, Él obra con estas personas que tienen fe. Así que piénsenlo. Piensen en el momento donde Elías está frente a este altar y él está derramando esta agua ahí en el altar. Imagínense a David solamente con 5 piedras sin armadura y se para frente a este gran guerrero del pueblo filisteo, Goliat. Bajo todo pronóstico, humanamente, estas personas estaban destinados a perder. Pero ellos conocían y creían en este Dios que está por encima de cualquier cosa. Este Dios que está por encima de cualquier condición. Eso es lo que significa el creer. Veamos Hebreos capítulo 11, que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué clase de fe tuvieron ellos? Hebreos 11, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este capítulo de Hebreos explica acerca de todas estas personas de fe. Y este verso específicamente está describiendo acerca de Moisés. Pero no solamente fue Moisés, sino todas las personas de fe vivieron de esta manera. Estas personas se sostuvieron como viendo el invisible. Vieron al Dios invisible. Ellos perseveraron porque vieron al Dios invisible y ellos creyeron de esa manera. Veamos 2 Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué cosa es eterno? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Si podemos ver algo, significa que tiene limitaciones. Las cosas eternas son las que no se ven. Por eso es que nosotros nos enfocamos en lo que no se ve. Nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en el reino de Dios. Estas personas de fe apreciaron las cosas que no se ven como las cosas eternas. Entonces apreciaron lo eterno y lo invisible como lo más importante. Por eso es que ellos no temblaban por estas cosas de este mundo que podían ver. Estas cosas que son temporales. Veamos 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista.
Nosotros vivimos por la fe, no vivimos por lo que vemos. No estamos tomando acciones por las cosas que podemos ver, por las cosas que nos influencian y que podemos ver, sino estamos tomando estas acciones por causa de la fe. Elías actuó de esa manera porque él creyó verdaderamente. Si verdaderamente creemos que Dios está vivo y que Dios nos sostiene y se aferra a nosotros, y que Dios tiene la absoluta soberanía sobre todo, no importa la situación que enfrentemos, nosotros seremos de obrar, nosotros seremos capaces de actuar con fe. Y yo creo que no simplemente se trata de tener un conocimiento de esto. No se trata de un conocimiento, de un simple conocimiento. Y yo he estado haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Y no es que todas las situaciones hayan sido fáciles, han venido situaciones difíciles. Todo el tiempo mi Señor me pide tener fe. En momentos de situaciones difíciles, en momentos de situaciones económicas difíciles, en cualquier ambiente, en cualquier situación, Dios está buscando mi fe. Y no existe un lugar donde yo he estado haciendo el ministerio fácil. No existe este lugar donde yo verdaderamente, fácilmente he hecho el ministerio. Y mi deseo siempre ha sido montar el avión y no tener ningún problema. Porque justo en el momento de comenzar el servicio del ministerio yo enfrento continuamente diferentes situaciones. Y cuando llego al país también enfrento muchas situaciones. Y cuando empiezo el servicio en el ministerio en este país también enfrento situaciones. Y nada surge de acuerdo a mi plan. Por eso es que yo trato de poner toda mi confianza en Dios. Y verdaderamente creer que Dios está vivo y que tiene un plan perfecto. Y creer que en medio de cualquier situación Jesús es el Cristo. Y yo trato de desafiarme a mí mismo. Y yo recuerdo cuando yo fui a Cuba. Y yo recuerdo que cuando llegamos, realmente el pastor que nos estaba guiando a nosotros en el ministerio era un tremendo estafador. Y yo pensé, bueno, hay que encontrar a alguien más para trabajar con esa persona. Secretamente yo reuní a unas personas que estaban escuchando muy bien el mensaje. Pero luego este estafador se percató de todo, se dio cuenta rápido de todo. Porque yo había olvidado que ellos tienen este sistema de comunicación. Y me dijo, no hagas eso. Entonces todas las puertas se cerraron. Se había planeado un viaje a diferentes iglesias. Y cuando visitamos diferentes iglesias, cada una reportó algo. Y al final del reporte terminaba algo como esto. Nos hace falta esta cantidad de dinero para reconstruir la iglesia. Tenemos no sé cuánta gente enferma, así que necesitamos dinero. Sin excepción, todas las iglesias que visitamos tenían ese reporte al final de la visita. Realmente yo estaba muy frustrado, yo sentí esto en mi corazón. Yo casi terminé llorando por todo esto. Y por supuesto yo no le decía esto a la gente, pero cuando yo estaba solo es lo que yo pensaba y cómo me sentía. Solamente una persona será suficiente, solo uno. Yo creo que Jesús es el Cristo. Yo creo que Él ha tomado el control de todo y que Él ha terminado y consumado todo. Yo no necesito nada más. Por favor, una persona. Una persona que crea y será suficiente. Entonces yo me voy a encargar de esa persona. Ese era el corazón que yo tenía. Pero en ese viaje, en esa ocasión que fuimos a Cuba, no pudimos encontrar a nadie. Pero después de ese viaje nosotros encontramos a uno. Encontramos a este pastor llamado Arnold. Cuando nosotros caminamos por fe, al final de ese caminar Dios nos va a mostrar a nosotros que Dios está vivo verdaderamente. No podemos vivir la vida cristiana con conocimiento y ya. No estamos haciendo todo este trabajo, toda esta obra con un poco de doctrinas y ya. No estamos haciendo esta obra con un poco de ideas y de conceptos. Porque la vida de fe se trata de que tú camines con fe. ¿Cuál es la fe? Aunque tú no puedes ver a Dios, tú crees que Él está vivo. Y tú caminas con esa fe. Cuando tú comienzas a caminar creyendo, te vas a poder percatar de que Dios está vivo. Y la obra de Dios será sobre cada aspecto en tu vida. No solamente estamos creyendo que Dios es invisible y está vivo, sino que también vamos a proclamar al mundo, vamos a testificar al mundo que Dios está vivo. Así como Elías, cuando todas las personas volvieron sus espaldas de Dios, le dieron la espalda a Dios, y Elías se quedó como el único de los profetas, pero aún así él fue en el medio de ellos y proclamó dando su vida. Proclamó que Dios está vivo. Él estaba muy seguro del hecho de que Dios está vivo. Y él disfrutó una relación profunda con Dios. Por eso es que él confiesa que él es un siervo de Dios. Y completamente él confiesa que esa obra es la obra de Dios. En otras palabras, él estaba haciendo todo lo que él hacía por obra de Dios, por la orden de Dios. Si se equivoca, va a ser asesinado.
Si hace algo que no debe, si hace algo incorrecto, va a ser asesinado. Significa que en Israel en ese momento no había nadie que creyera en Dios. Ni una sola persona aparte de Elías. Y si mataban a Elías, la fe se terminaba. La fe en el Dios verdadero se iba a terminar con este Elías. Si lo asesinaban. Si algo sale mal, estaría en un grave problema. Pero Elías hace esta sugerencia. Porque él sabía claramente que es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Así que él no da la espalda. Él no tiembla. Él sigue caminando de frente hacia adelante. Incluso al punto en que se burlaba de los que hacían estos sacrificios a los ídolos. Quizás su Dios está durmiendo o anda por ahí. Quizás se encuentra lejos de su lugar de trabajo y tienen que despertarlo. Cuánta fe él tenía, cuánta seguridad él tenía que era capaz de hacer esta clase de comentarios. Ahora estamos viviendo en los tiempos del Nuevo Testamento. Somos personas que no hemos visto el Cristo con nuestros ojos. Y no tenemos este conocimiento y esta relación de primera mano acerca de Jesús. No tenemos esta referencia de estos tiempos de primera mano, de este Jesús que vivió en estos tiempos del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ellos tampoco experimentaron a Jesús con sus ojos. Pero aún así vivieron por la fe. Porque creyeron en Dios, quien es invisible, pero está vivo. Aunque es invisible, está vivo. Y la Biblia dice que esta es la verdadera fe. Y la Biblia nos está pidiendo el tener esta fe y vivir por esta fe. Y verdaderamente oro para que todos ustedes puedan creer en Dios, quien es invisible, pero está vivo. Espero que ustedes sean capaces de vivir por la fe, de tal manera que puedan revelarle al mundo que Dios está vivo, pero es real. Puedan revelar al mundo de que Dios es invisible y es real. Cuando yo escuchaba este testimonio de este pastor, que él siempre elegía el camino más difícil, el camino más empedrado y más escabroso, teniendo otros caminos más fáciles para ir, porque quería mostrarle al mundo que Dios está vivo, yo fui muy desafiado por esto. La gente quiere vivir una vida cómoda, pero vemos que eso no es el problema. Dios debe ser revelado a nuestras vidas y Dios debe revelarse a través de nuestras vidas. Yo escuchaba este testimonio donde él siempre decía que escogía el camino más difícil, el más escabroso, el más complicado, para que a través de su vida Dios mostrara y se revelara con poder y mostrara que Dios está vivo. Aunque es invisible, está vivo. Y ese era el testimonio que yo escuchaba. Y realmente el ministerio de la evangelización mundial ha sido de esta manera. Verdaderamente hay que preparar la venida del Señor. Mientras estamos reunidos aquí hoy, mientras adoramos juntos hoy, tenemos que poseer esta fe. Cuando ustedes no ven algo, no necesariamente significa que no existe. Dios está vivo, aunque es invisible, aunque no lo puedan ver. Espero que ustedes sean capaces de creer en Él y proclamarle a Él. Proclamar su existencia. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Ayúdanos a percatarnos profundamente de que Dios, tú eres invisible, pero estás vivo. Aunque eres invisible al mismo tiempo, estás vivo. En estos tiempos finales verdaderamente necesitamos personas con esta fe que crean que Dios está vivo, aunque es invisible. Necesitamos personas con esta fe que sean capaces de mostrar a través de sus vidas y revelar a través de sus propias vidas que Dios está vivo, aunque es invisible. Necesitamos a personas que guarden y mantengan esta fe aunque todos los altares sean destruidos y sean derrumbados. Muchísimas personas van a la iglesia por sus propios beneficios, por su propia vida cómoda, pero Dios está buscando personas que sean capaces de creer en Él, que sean capaces de guardar y de mantener y perseverar en esta fe en Él. Dios, por favor, bendícenos con tu gracia, para que vivamos de esta manera. Ayúdanos a creer hasta el fin. Ayúdanos a presentarnos acorde delante de ti mientras vivimos con esta vida de fe. Y oro verdaderamente para que ustedes sean capaces de usar su vida como la vida de David y como la vida de Elías. Esperamos verdaderamente que tú, Padre, recibas toda la gloria a través de nuestras vidas. Te agradecemos, en el nombre de nuestro Jesús Cristo, te agradecemos y oramos. Amén. Muchas gracias.